Bueno, pues muchas gracias y tal y como ha dicho el compañero, yo soy Rafa Ordóñez, soy Site Reliability Engineer en The Workshop, ¿vale? Que es una empresa porque se dedica al mundo online de los juegos de gambling, ¿vale? Hoy voy a hablar sobre el operador de RabbitMQ, ¿vale? Que es una tecnología que llevamos mucho tiempo utilizando y que realmente nos ha ayudado a la hora de desplegar clusters de RabbitMQ en Kubernetes para entornos productivos y con mucha carga, ¿vale? Con esta charla pretendo que tengamos dos objetivos, que lleguemos a dos objetivos principales, ¿vale? El primero es pues que se dé a conocer cómo funcionan los operadores de Kubernetes, ¿vale? Y cómo pueden ayudarnos. Y, pues, tal y como su nombre indica, ¿no? Los operadores de RabbitMQ, ¿vale? Cómo nos ayuda y cómo podemos aplicarlo. ¿Vale? Bueno, a lo largo de esta charla vamos a hablar en primer lugar pues un poco de contexto, ¿vale? Porque al final creo que es bueno que todos estemos alineados, ¿no? Estemos en la misma página. Y vamos a partir de aquí. Después vamos a ver cómo se desplegaría un RabbitMQ en Kubernetes, simplemente aplicando manifiestos, ¿vale? Sin necesidad de usar operadores ni nada, simplemente voy y aplico mis manifiestos a mano, ¿vale? Y después vamos a ver el operador de RabbitMQ en sí, que en este caso se divide en dos operadores, ¿vale? El que nos despliega los clusters y el que despliega cierto tipo de recursos, ¿vale? Que también va a ser muy interesante. Bien, pues en primer lugar, un poco de contexto, ¿vale? El objetivo aquí es saber dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Qué es lo que queremos y las tecnologías que vamos a usar. En primer lugar, quiero hablar un poco de qué es RabbitMQ, que estoy seguro que la mayoría de vosotros sabéis lo que es, pero bueno, siempre es bueno recordarlo y que todos tengamos la misma base, ¿vale? Pues bien, RabbitMQ es un broker de mensajería. Y muchos a lo mejor me dicen, bueno, vale, ¿y qué es un broker de mensajería? ¿Vale? Pues básicamente un servicio que necesitamos u utilizamos, ¿vale? Cuando necesitamos comunicación asíncrona, ¿ok? De esta forma tenemos un productor que va a enviar ciertos mensajes y después un consumidor que los consumirá en el tiempo, ¿vale? Sin necesidad de que sea una comunicación síncrona. RabbitMQ tiene gran cantidad de recursos, ¿vale? Pero realmente para esta charla nos podemos quedar con que tenemos un productor, este productor va a enviar mensajes a un exchange y este exchange, basado en ciertas reglas, ¿vale? Como pueden ser los bindings en este caso, va a mover esos mensajes a las colas y finalmente un consumidor los va a leer, ¿vale? Es importante también decir que generalmente los brokers de mensajería son colas FIFO, ¿vale? First in, first out. Es decir, el primer mensaje que entra, primero que sale, por norma general. Bien, ahora vamos a hablar de qué es un operador de Kubernetes, ¿vale? Y en este caso he decidido poner una pequeña definición, ¿vale? Y además una definición in-house, ¿vale? No es una definición que vais a encontrar por internet ni nada del estilo. En este caso, yo lo defino pues como una extensión de Kubernetes, ¿vale? Que automatiza ciertas acciones. Probablemente, igual que con RabbitMQ, nos quedamos igual, ¿no? ¿Esto qué significa, no? Pues básicamente, un operador de Kubernetes nos permite, ¿vale? Crear un nuevo kind, un nuevo manifiesto, un nuevo recurso, un nuevo tipo de recurso, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos el kind deployment, vamos a crear uno nuevo. Esto lo podemos comparar con la herencia en Java, ¿no? Tenemos un objeto y de ahí heredamos. En el caso de un operador, pues vamos a crear un nuevo recurso. En vez de tener el kind deployment, pues quizá tenemos el kind RabbitMQ cluster, ¿vale? Bien, ¿y cómo puede ayudarnos el operador de Kubernetes o cualquier operador de Kubernetes? Al final, lo que intentamos con este tipo de servicios, ¿no? Al final un operador es un pod, un contenedor que vamos a desplegar, es que trate de simular o de automatizar lo que haría una persona humana, ¿vale? Un operador, creo que el punto más importante es por qué voy a utilizar un operador de Kubernetes, ¿no? Y en primer lugar es porque vas a desplegar aplicaciones que son complejas, ¿vale? Que son complejas de mantener o de llevarlas a mano, digamos. Por tanto, un operador de Kubernetes, en primer lugar, sabe cómo desplegar una aplicación, ¿no? Una aplicación como, por ejemplo, una base de datos, algo complejo de conectar. También sabe cómo crear y conectar réplicas en el clúster, ¿vale? Imaginamos un RabbitMQ, levantas un clúster, tienes que comunicar todos los brokers, ¿vale? Eso lleva un trabajo manual. Y además sabe cómo recuperar un nodo caído. O sea, aquí este es el mejor ejemplo. 3 de la mañana, te llaman de soporte, se me ha caído el broker de RabbitMQ. Lo vamos a poner ahora, venga, me conecto al broker, intento levantarlo. Nos olvidamos de esto. Generalmente, un operador de Kubernetes sabe cómo levantar un nodo que se ha caído, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Automatiza todas las acciones humanas en código, ¿vale? Lo va a hacer automáticamente. Y aquí tenemos cuál es el patrón que los operadores de Kubernetes deben de seguir, ¿vale? Al final tenemos un bucle y el primer punto que tenemos que ver aquí es el observa, ¿vale? Esto va a mirar un manifiesto, ese manifiesto del que hemos hablado antes, ¿no? Hemos creado un nuevo kind, el que sea,
Y nuestro operador, que es un pod que está corriendo en nuestro clúster de Kubernetes, va a mirar ese manifiesto, ¿vale? Lo tiene ahí cogido, mira y dice, vale, comprueba diferencia. Cualquier diferencia, hemos subido de réplica, hemos cambiado algún tipo de configuración en este manifiesto, y lo que va a hacer es tomar acción. Este tomar acción puede ser desde hago una llamada a una app, a simplemente te despliego un stateful set, un pod, lo que haga falta, ¿vale? Al final es siempre el mismo bucle. Miro un objeto, un recurso de Kubernetes, compruebo si hay alguna diferencia y tomo acción, ¿vale? Bien, pues ahora que ya estamos todos un poco alineados, ¿vale? Vamos a ver cómo sería desplegar RabbitMQ en la forma difícil, ¿vale? De hardware. Prefiero sin Kubernetes, sin Kubernetes, perdón, sin operadores, ¿vale? Nos olvidaron de operadores de Kubernetes y vamos a manifiesto. Oye, me quiero un manifiesto stateful set, me quiero un manifiesto service, me lo creo todo. Nos olvidamos de operadores porque el objetivo de esto es que veamos cuál es la gran diferencia que tenemos entre usar operadores y no usarlos, ¿vale? Antes de meternos en materia, creo que es importante que sepamos cuál es la diferencia entre un stateful set y un deployment, ¿vale? En primer lugar, tal y como estáis viendo aquí, tenemos que el deployment sería una stateless app, es decir, una aplicación que no tiene persistencia o que no almacena ningún tipo de estado. Y luego tenemos el stateful, ¿vale? Que por norma general son aplicaciones como bases de datos, ¿vale? Que se almacenan datos y se suele tener que conectar un volumen, ¿vale? Básicamente tendríamos lo que es el deployment y el stateful set. Tenemos tres grandes diferencias entre el stateful set y el deployment, ¿vale? En primer lugar, es que el deployment, por norma general, no necesita control. Tú llegas, despliegas tu aplicación, un pod o un contenedor por surge una excepción, muere, no hay problema. Va a llegar Kubernetes, lo va a reiniciar y se acabó. Es maravilloso, ¿vale? No es lo mismo con un stateful set. En un stateful set, volvemos a lo mismo. Nos imaginamos una base de datos, ¿vale? Una base de datos guarda estado. Tú no puedes llegar y matar un broker de una base de datos y levantarlo con otro estado, con otro volumen, por ejemplo, porque los datos se quedarían inconsistentes, ¿vale? Por tanto, aquí viene una de las principales diferencias. Después tenemos, pues, lo que he comentado antes, ¿vale? Un deployment no necesita almacenamiento persistente, pues, de norma general no hay que conectarle volúmenes. Sin embargo, un stateful set sí, ¿vale? Hay que almacenar todos estos datos. Y luego, esta que yo creo que es maravillosa, ¿no? Un deployment escala fácilmente. Yo en un deployment estoy viendo réplicas, lo subo a 10 y en un par de minutos tengo mis 10 réplicas sin ningún tipo de dolor. Esto no es lo mismo en un stateful set, ¿vale? Lo mismo. Imaginarse una base de datos. Yo no puedo llegar a una base de datos y decir, venga, tengo 3 réplicas, escálamela a 10. Vamos poco a poco, creo una réplica, la uno al clúster. Tiene ciertos procedimientos que son mucho más complejos que un deployment, ¿vale? Probablemente me esté diciendo, oye, ¿por qué me cuentas este tostón aquí ahora, no? Pues principalmente porque RabbitMQ se despliega con un stateful set, ¿vale? ¿Por qué? Porque almacena datos y es persistente, ¿vale? Por tanto, ahora nos movemos a cómo desplegaríamos este RabbitMQ en Kubernetes a mano, ¿vale? Creando mi manifiesto. En primer lugar, como hemos comentado, nos hace falta un stateful set, ¿no? Como vemos aquí, tenemos aquí nuestro stateful set que va a generar cierto número de pods, ¿vale? El número de réplicas que le hayamos dicho. Después deberemos configurar también nuestro almacenamiento persistente, ¿no? La clase que queremos usar dentro de Kubernetes, la cantidad de almacenamiento, al final pues lo que es configurar un volumen. Y tenemos un componente que es muy interesante, ¿vale? Que es el tema de la configuración, ¿vale? Y esta configuración no es tan trivial. ¿Por qué? Porque RabbitMQ nació antes que Kubernetes, ¿vale? Nació allá por el 2007 y en ese momento pues no existía Kubernetes, ¿vale? Entonces pues esto se desplegaba en máquinas virtuales y ya está. Pero con el tiempo fueron creando ciertos tipos de configuraciones, ciertos tipos de plugins, ¿vale? Hasta que nació un plugin que se utiliza para el Service Discovery en Kubernetes. Toda esta configuración hay que indicársela ahí. Y lleva el problema de que tienes que mantenerla, y volvemos a lo mismo, incidentes en producción, no sabemos qué está pasando, vete a la configuración del Rabbit a ver dónde está el problema, porque no me están llegando la conexión o hay algún problema, ¿vale? Bien, pero esto no es todo. Como sabemos, en Kubernetes los servicios se comunican, los pods se comunican utilizando servicios, ¿vale? Por tanto, necesitamos, en primer lugar, un servicio para la conexión de la propia aplicación que vayamos a utilizar, ¿vale? Nuestra aplicación que consuma de nuestro RabbitMQ y también pues para la interfaz de usuario, ¿vale? La interfaz de RabbitMQ, la administración. Y necesitamos otra cosa más, ¿vale? Otro servicio más. En este caso, como sabemos, RabbitMQ es un clúster. Por tanto, tú levantas primero un nodo, ¿verdad? Un broker, y después levantamos otro. Entre ellos necesitan comunicación. Por tanto, necesitamos otro servicio más que le dé comunicación a nuestro clúster, ¿vale?
Este servicio realmente se utiliza para el APMD, ¿vale? Que es el Service Discovery de RabbitMQ. Entonces, con este servicio, pues, levantas un broker y automáticamente encuentra a sus peers, ¿vale? Perdonadme que veo un poco de agua. Bien. Y después de todo esto, no es lo último. Tenemos otro componente que necesitamos, ¿vale? Y es que, como hemos dicho, tenemos este clúster, ¿no? Varios brokers. Pero de alguna forma, entre ellos tienen que autenticarse, ¿vale? Por tanto, tenemos que tener en cuenta que necesitamos esto de aquí, ¿vale? Que es la Erlang Cookie. La Erlang Cookie no es más que un string, una cadena de caracteres, ¿vale? Una contraseña, que lo que se hace es que se montan todos los brokers y entre ellos, cuando encuentran a un peer, a un compañero, le manda se autentican con esta contraseña, ¿vale? Por tanto, hasta aquí, todo esto es lo que necesitaríamos para desplegarlo y mantener esto en producción. Sin problema, se puede hacer, ¿no? A día de hoy, pues muchas empresas lo hacen y no hay problema. Pero es complejo de mantener. Y ahora quiero que veamos la gran diferencia de pasar de esto a ir al operador de RabbitMQ, ¿vale? Y vais a ver que es realmente maravilloso. Para explicarlo, creo que lo mejor es que sigamos ese patrón que hemos dicho antes del operador de Kubernetes, ¿no? De que observamos, vemos si hay diferencias y aplicamos aplicamos un efecto, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos nuestro cluster operator, como podéis ver ahí, ese pod, ese servicio que está desplegado en nuestro cluster, está mirando un manifiesto. Realmente mira una cosa que es el CRD, ¿vale? El CRD, que es un tipo de manifiesto, ¿no? En este caso va a ser el RabbitMQ cluster, ¿vale? Entonces, nuestro cluster operator, no sé si podéis verlo bien, más o menos, ¿no? Va a mirar un manifiesto de kind RabbitMQ cluster, ¿vale? Lo está observando y lo siguiente que va a hacer es pues comprobar si hay diferencias con algo de los manifiestos que despliego ahora mismo. Imaginamos que nos encontramos en una fase inicial y no hay nada desplegado. Simplemente acabo de llegar yo y he hecho apply de este RabbitMQ cluster. Pues lo que va a hacer es tomar la acción. Y automáticamente, con estas 6 líneas de código, él va a llegar y nos va a desplegar todos los recursos que hemos visto antes. O sea, es maravilloso, en un simple paso, ¿vale? Esto lo que nos da es pues, los servicios que hemos comentado antes, ¿vale? Que los tendremos aquí, el stateful set, dos config maps, ¿vale? Uno de ellos para los plugins, esto es muy interesante, porque ya no tenemos que meternos dentro del broker y decir, venga, RabbitMQCTL y el enable del plugin. No. Lo entregamos aquí y él automáticamente, el operador, lo va a configurar. Y ahora vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Y también nos mete dos secretos, ¿vale? Uno de ellos es el default user, que es un usuario que crea por defecto, y ahora vamos a comentar cómo es y realmente es muy importante, ¿vale? No podemos eliminarlo. Y luego también nos creará la Erlang Cookie. Por tanto, lo mismo, no hay que preocuparse de mantener una cadena de caracteres, un string, nada, nos olvidamos de todo esto, ¿vale? Bien, ahora me gustaría hablar un poco de las funciones incorporadas, ¿no? Y características interesantes que nos da el operador de RabbitMQ pues para que lo podamos usar, ¿no? De verdad, ¿qué más cosas, qué más características nos aporta, ¿vale? Y en primer lugar, esto que os he comentado, la configuración. Esa configuración que necesitamos hacer ante a mano, no olvidamos de ella. Viene por defecto configurada. Se puede hacer override, pero no tendría ningún tipo de sentido, ¿vale? Lo que sí que nos permite es poner una configuración adicional. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque esto va dentro del propio manifiesto de RabbitMQ, del propio kind, ¿vale? Como podéis ver aquí, dentro del kind RabbitMQ cluster. Y esto nos aporta mucho valor. ¿Por qué? Porque si yo tengo un config map y lo monto en un pod, imagínate que cambio la configuración de ese config map. Mi pod no se entera. Tendría que reiniciarlo para que se actualice y vuelva a montarlo. Aquí no. Aquí el operador sabe que has cambiado la configuración y él se encarga de hacer todas las operaciones. Por tanto, ganamos muchísimo con esto. Luego después tenemos el tema del TDS y los certificados. Estoy seguro que más de uno nos ha dado más de un dolor de cabeza. Certificados, RUCEAS y todo el tema. Aquí lo mismo, no hace falta que nos compliquemos, simplemente montamos los secretos del TLS, se lo indicamos al RabbitMQ cluster y él se encarga de crear el anillo con TLS o conexión por AMQP Secure, ¿vale? Y también el tema de los plugins, lo que hemos comentado antes. No hace falta ya que te vayas dentro del broker e intentes habilitar un plugin. Automáticamente lo pones en el manifiesto y lo va a hacer por ti. Y aquí hay una característica muy interesante, ¿vale? Y es esta de aquí. Y es que entre otras características, estas dos no necesitan que reinicies el cluster de RabbitMQ, por lo que nos aseguramos que no hay downtime, ¿vale? Esto simplemente lo que hace es que se conecta por el CLI, ¿vale? Y le aplica las acciones que sean necesarias, ¿no? En el caso de un plugin, tú irías a mano, dirías RabbitMQ-CTL, ¿no? Y esto va a hacer lo mismo, pero automatizado, ¿vale? Por tanto, el valor que nos aporta es enorme.
Y bien, ahora aquí voy a hablar de un tema que creo que es bastante complejo, ¿no? Un poco tricky, ¿no? Y es el tema de las actualizaciones, ¿no? Imagínate que tienes tu clase de RabbitMQ y dices, ok, quiero subirlo de versión. Puede dar algún tipo de downtime, puede ser complejo, todas las configuraciones que hay que tener en cuenta, tengo colas replicadas, cómo las muevo, ¿no? Para no perder datos. Pues bien, el operador lo va a hacer por nosotros, ¿vale? En este caso, vamos a hacer una actualización, por tanto, lo que se va a producir es un rolling update de nuestro clúster de RabbitMQ. Y para esto nos imaginamos pues lo que hemos comentado antes, ¿vale? El mismo escenario. Tenemos nuestro clúster con sus 3 réplicas, ¿ok? En estas 3 réplicas, como podemos ver aquí, tenemos ciertas colas de RabbitMQ. Y además, en este caso, son quorum queues, ¿vale? Que son simplemente colas que están replicadas, ¿vale? Tienen réplicas de mensaje. Y las réplicas primarias, pues van a estar, están divididas de esta forma. Bien, esto es un stateful set, ¿vale? Los stateful set en Kubernetes, cuando se va a hacer un reinicio, empieza desde el último hasta el primero, ¿vale? Por tanto, aquí seguimos el mismo patrón. Entonces, en este caso, tenemos el servidor 2, ¿no? Que es el último de todo, que tiene una cola. Y claro, por tanto, yo no puedo llegar y cargármelo, porque podría tener pérdida de datos. No hay que preocuparse. Va a saltar una acción que se llama pre-stop hook, ¿vale? Este pre-stop hook es una característica que tiene Kubernetes incluida dentro, que básicamente lo que hace es que cuando tú matas un pod, un contenedor, antes de que, cuando llega la señal de kill y antes de matarlo, va a accionar un script de bash, ¿no? Entonces, en este caso, antes de yo matar al pod, van a saltar ciertos comandos. Y estos comandos van a asegurar que no haya pérdida de datos. No os preocupéis por esto porque en la siguiente slide vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Entonces, llegamos a nuestro manifiesto de RabbitMQ y digo, vale, tengo la versión 10.2, voy a subir a la 10.3, ¿vale? Automáticamente el operador ve eso y dice, correcto, sin problema. Empieza a matar el último pod, ¿vale? Salta este pre-stop hook. Y sin problema se va a mover la cola al broker que tenga suficiente espacio. Cuando todo es seguro, actualiza el clúster, ¿vale? Y mismo procedimiento con los demás brokers. Busca un broker donde tenga suficiente espacio y lo muevo y te actualizo, ¿vale? Y lo mismo que ya con el último, ¿vale? Como podemos ver aquí, las colas no están balanceadas. O sea, tú llegas aquí y dices, vale, pues tengo 2 colas en un broker, otra cola en otro, y hay uno que no tiene colas. Tampoco tenéis que preocuparos, es maravilloso. Va a llegar el operador de RabbitMQ, te va a aplicar un comando que es para rebalancear todas las colas y ya está. Pero tú no te enteras de esto. Este es el funcionamiento que él tiene por dentro. Tú simplemente has llegado, has subido un numerito y voilà, ando más, ¿vale? Es maravilloso. Bien, ahora vamos a ver esos comandos que os he comentado, cómo funcionan, ¿no? O sea, yo he llegado, tengo ese pre-stop hook del que hemos hablado y queremos, pues bueno, vamos a entender un poco qué comandos son los que lanza, ¿vale? Va a lanzar 3 comandos y el primero de ellos lo que hace realmente es asegurarse de que esté el clúster ok, ¿no? Va a mirar las colas quorum que hemos comentado, va a mirar que esté todo ok, que haya la réplica suficiente y de esa forma pues va a asegurar que no haya pérdida de datos. Luego va a lanzar otro comando, que es prácticamente lo mismo, pero para las colas clásicas, ¿vale? Mismo procedimiento. Lanzo este comando, hasta que no me dé el ok, no están todas las colas replicadas, yo no mato el broker, ¿vale? De esta forma nos aseguramos que no perdemos mensajes. Y finalmente viene el comando, que es el que mete un poco la chicha, ¿vale? Que es el que va a hacer el drenado de los nodos, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que va a hacer es llegar y suspender las conexiones oyentes, ¿vale? De esta forma, cortamos. Después, cerramos las conexiones de cliente, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado. Después de esto, viene el procedimiento que acabamos de ver en la slide previa, ¿vale? Que lo que hace es mover esas colas de un broker a otro. Y finalmente, marca el nodo como caído, ¿vale? De esta forma, lo que hemos comentado antes. Nosotros tendríamos que hacer esto a mano si no tuviésemos desplegado un operador, no lo tuviésemos desplegado pues siguiendo los estándares, ¿no? Con un operador de RabbitMQ nos olvidamos de todos estos problemas. Y esto que tenéis aquí, ¿vale? Es básicamente pues cómo se ve ese comando, ¿vale? Lo que tendríamos es este lifecycle está dentro del propio stateful set y simplemente ejecuta este comando justamente antes de que muera el pod, ¿vale? Y de aquí realmente pues no podemos modificar mucho. Esto lo que hace es que el operador lo inyecta en el stateful set, ¿vale? Cuando lo genera. De esa forma pues él le mete toda esta configuración y la única que podríamos tocar un poco es el tema de los timeouts, ¿vale? Pero realmente es suficiente con la default. Y ahora lo que quiero es haceros una pequeña demo, ¿no? De que hay que no estoy mintiendo, que esto funciona y que va de maravilla.
Y en este caso lo que tengo es desplegado un operador de RabbitMQ en un clúster de Kubernetes local, ¿vale? Y estaría desplegado porque si no, no lo daría tiempo, ¿vale? Pero os quiero enseñar un poco el funcionamiento, ¿no? Nosotros llegamos aquí, tenemos un clúster de Kubernetes, ¿vale? Y vamos a ver nuestro operador desplegado, ¿vale? Aquí lo tenemos. Como veis, tenemos 4 pods. ¿Por qué tenemos 4 pods? Realmente tenemos el cluster operator y el topology operator, que lo vamos a ver en la siguiente parte, ¿vale? Y están duplicados porque lo tenemos en HA, ¿ok? Y luego vamos a ver el clúster de RabbitMQ, que lo tenemos aquí, ¿vale? Este es el manifiesto del que os he estado hablando antes. Entonces tú simplemente llegarías a tu clúster de Kubernetes y aplicas esto. Una vez que lo aplicas, tu operador te va a generar todos estos recursos que hemos visto antes, ¿vale? De esta forma, si venimos, en este caso estamos en el namespace por defecto, ¿vale? Y podemos ver cómo tenemos nuestros pods, ¿vale? Que están todos corriendo. No os preocupéis por el restart, porque se me ha reiniciado el ordenador, ¿vale? Y luego tenemos dos servicios. Tenemos el servicio que hemos hablado antes para la comunicación entre los nodos, ¿vale? Con el puerto del Service Discovery. Y luego la otra para comunicarnos con la aplicación o con la interfaz. No sé si lo veis bien o... Sí, o si no, un poquito más. Vale, y esto es, ¿vale? Luego también podríamos sacar, por ejemplo, los confirmados de los que hemos hablado antes, ¿no? Donde tenemos la configuración y los plugins. Y luego los secretos, ¿vale? En estos secretos, que se crean automáticamente, vamos a ver un usuario por defecto y el Erlang Cookie, ¿vale? Lo que quiero hacer ahora es mostraros, ¿no? Pues que esto realmente funciona, ¿vale? Para eso simplemente pues vamos a hacer un port forward del servicio, ¿vale? De forma que podamos acceder desde localhost, ¿ok? Entonces estamos aquí en nuestra interfaz y lo que me gustaría mostraros es cómo conseguir este usuario y contraseña. Porque generalmente con los operadores, las propias comunidades crean herramientas para kubectl, ¿vale? Para el command line tool. De esa forma, por ejemplo, con RabbitMQ puedes sacar el usuario y contraseña de una forma mucho más directa, ¿vale? Yo puedo llegar a mi cluster de Kubernetes, pongo que me dé los secretos de mi RabbitMQ, ¿vale? Y automáticamente me da el usuario y la contraseña, ¿vale? De esta forma no tendremos que hacer un proceso más complejo, que sería, por ejemplo, lo tengo aquí para que lo veamos, ¿vale? Podemos ir dentro del secreto, ¿vale? Y traerme la configuración que dentro está en base 64, ¿vale? Por tanto, es mucho más lento y mucho más complejo, ¿ok? Aquí tendríamos el usuario en base 64. Y lo que hemos comentado, este usuario lo crea automáticamente el operador. Además, también para que veáis un poco de chicha, ¿no? Un poco de funcionamiento, le hemos lanzado un per test, ¿vale? Que lo tenemos aquí, funcionando. Y esto simplemente, pues lo que ha hecho ha sido crearme una cola, manda mensajes y los consume, ¿vale? Por tanto, nos podemos venir aquí un poco a las gráficas, ¿no? Y ver pues, que se está consumiendo 1000 mensajes, ¿ok? Por segundo. Por tanto, lo que os comentaba, con un simple manifiesto tenemos un cluster RabbitMQ desplegado. Y esto es en cuestión de segundos, prácticamente. Y bien, ahora vamos a la siguiente parte, ¿vale? Que esta es un poco más rápida y es hablando del topology operator, ¿vale? Y probablemente muchos me digáis, bueno, ¿y por qué tienes dos operadores, ¿no? ¿Por qué me convienes con uno que es el cluster operator y otro que es el topology operator? Pues bien, el cluster operator lo que hace es que nos despliega un clúster de RabbitMQ, ¿vale? Y el topology operator va a generar recursos de RabbitMQ dentro del clúster que ha generado, ¿vale? De esta forma, pues bueno, los tenemos separados. ¿Con qué nos ayuda este operador de RabbitMQ? Principalmente, pues con que toda la configuración la podríamos tener, por ejemplo, en un repositorio de Git, ¿vale? Y podríamos seguir la metodología de GitOps. Simplemente tenemos toda nuestra configuración dentro de un repositorio de Git, la despliegas y cuando llegue el operador va a generar todos estos recursos dentro del clúster de RabbitMQ, ¿ok? De esta forma, pues tenemos todo mucho más controlado. Este operador de RabbitMQ, el Topology Operator, nos permite generar prácticamente cualquier tipo de recurso de RabbitMQ, ¿no? Como podéis ver aquí, pues pueden ser las colas, bindings, chains, hay un montón, ¿vale? Y eso, simplemente lo que va a hacer es el siguiente procedimiento, ¿vale? Aquí quiero que hagamos que sigamos el mismo patrón, ¿ok? Tenemos nuestro operador, nuestro Topology Operator, un pod, nuestro deployment, ¿vale? Que lo que va a hacer es lo mismo, va a mirar un manifiesto, ¿vale? En este caso está mirando el manifiesto de tipo Q, ¿vale? Que lo tenemos aquí, pero podría ser un chain, un usuario, un binding, cualquier tipo de configuración que queramos crear dentro del RabbitMQ. De esta forma, llegamos con nuestro manifiesto, le indicamos
el tipo de recurso que quiero y a qué clúster va, ¿vale? Entonces, en este caso, pues lo tenemos en el RabbitMQ Cluster Test. Ok, hasta aquí, simple, llego con mi manifiesto y creo la cola dentro de un Kubernetes, que de primera te choca un poco, ¿no? Pero vamos a ver por qué tiene sentido. Y tiene sentido por lo mismo, porque el Topology Operator mira este manifiesto, nos imaginamos el mismo caso de antes, nos encontramos en un momento en el que no hay recursos, por tanto, va a tomar una acción. Pero en este caso, la acción no va a ser desplegar un stateful set ni desplegar servicios, para nada. Lo que va a hacer es conectarse a la API de RabbitMQ, ¿ok? Utilizando el servicio de que hemos estado hablando antes. De esta forma, coge y le hace una petición HTTP, ¿vale? Y aquí viene el tema del default user del que hemos hablado antes, ¿ok? De alguna forma, cuando a mí me llega el Topology Operator y tiene que crear un recurso dentro del clúster, necesito autenticarse, ¿no? No puede ir sin usuario. De esta forma utiliza el default user, ¿vale? Por eso este default user es tan importante y hay que tener mucho cuidado cuando creamos recursos dentro de nuestro RabbitMQ, utilizando, por ejemplo, el definition JSON, podemos llegar a sobreescribir este usuario por defecto, ¿vale? Porque se genera como es un usuario por default y puedes llegar a hacer override. Por tanto, simplemente eso. El default user lo utiliza el Topology Operator para generar recursos dentro de RabbitMQ, ¿vale? Y luego también tenemos un tema que es muy interesante y es el tema del control de error, ¿vale? La idea aquí, ¿vale?, es que cuando tú cometes un error, por ejemplo, declarando una cola o declarando un exchange, el recurso que sea, no llegue al clúster y se quede antes. Kubernetes lo va a parar, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Esto lo hacemos con una característica que lleva Kubernetes incorporada que se llama Validating Webhook, ¿ok? El Validating Webhook no es más que eso, una característica que tenemos dentro de Kubernetes que lo que hace es estar mirando al recurso que tú lo tengas configurado, que haya una creación, un update, que haya alguna modificación, ¿vale? Cuando esto sucede, lo que hace es llamar a un endpoint. Y en este caso, ese endpoint está dentro del propio Topology Operator. Por tanto, yo llego, creo mi cola dentro de Kubernetes, y antes de que le llegue al clúster de RabbitMQ, va a pasar por el Topology y va a validar que esté correcto. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto, y esto realmente nos ayuda un montón porque nos aseguramos de que no voy a meter ningún error dentro del clúster de RabbitMQ, ¿ok? Y vamos a ver, es una pequeña demo de cómo funciona esto, ¿vale? En este caso, lo que os he comentado antes, tenemos nuestra interfaz, ¿no? Y vemos pues que, bueno, tenemos aquí la cola que he creado antes para el per test, y lo que voy a hacer ahora es aplicar ciertos tipos de recursos y los va a crear aquí, ¿vale? De esta forma, tengo aquí, os puedo enseñar mejor aquí, ¿vale? Tenemos ciertos tipos de recursos, ¿no? Como puede ser un binding, una cola, ¿vale? Recursos de tipo de Kubernetes que va a coger el operador y los va a meter dentro del clúster de RabbitMQ, ¿vale? De esta forma podemos llegar atrás, y los aplicamos en el clúster, perdón. ¿Vale? Y como podéis ver, nos pone que todos estos recursos han sido creados. Si ahora volvemos a nuestra interfaz, ¿vale?, a nuestro management, automáticamente aparece aquí, QDemo, ¿vale? Si me voy a Exchange Demo, ¿vale? Y lo mismo con los usuarios. Me ha creado otro aquí, ¿vale? No le he puesto ningún usuario, ¿vale? Es un nombre random. Por tanto, eso, con un simple clic, configurando manifiesto, lo tenemos todo aquí, ¿vale? Y además ahora os quiero enseñar cómo funciona el tema de una cola que no está bien configurada, ¿vale? En este caso lo que tenemos es una cola de tipo quorum, ¿vale?, que le tenemos puesto este parámetro de durable a false, ¿vale? Y esto no puede darse. Si no tuviésemos el topology, yo que no me he dado cuenta, llegaría, lo metería y fallaría. Pero a lo mejor no te enteras, ¿vale? Porque lo metes en un definition JSON, se queda el log dando error y no te das cuenta de lo que está pasando. Sin embargo, el topology operator, cuando tú le llegas a aplicar esta cola, automáticamente salta con el error. No llega ni a introducirla dentro del clúster de RabbitMQ, ¿vale? No sé si más o menos se ve, pero automáticamente nos dice que está prohibido y que deben tener el durable set to true, ¿ok? De esta forma, pues estamos prevenidos contra errores, ¿vale? Y realmente hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Ha sido cortita, espero no haberos aburrido mucho. Y si tenéis alguna pregunta, soy todo vuestro. Así que, lo que queráis. Sí, dime. Muchas gracias. Una
definition JSON, también es capaz de, si tú tienes video, sabría hacer detectar que ya has quitado un binding y también haría un unbinding. O sea, tú has hecho, por ejemplo, ahí el ejemplo, Ajá. las creaciones de cola, ¿no? Exacto. Y demás. Exacto. Imagínate que además de la creación de cola, del chain y demás, también haces pues, bindeos entre el chain y la cola. Si haces un unbinding, porque no te interese hacerlo, ¿se te daría cuenta de ese cambio y quitaría ese binding o simplemente Él realmente no va a borrar nada. Él lo que... tendría la capacidad de borrar él y la solo... actualización y la inserción, ¿no? Bueno, no, él puede borrar, ¿vale? Pero solamente va a borrar si tú lo has creado con Kubernetes. O sea, si tú me llegas y creas un binding y ahora lo eliminas, automáticamente le lanza la request a la RabbitMQ Cluster y te lo borra. Ahora, si tú lo has creado con un definition JSON, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si se llaman igual y tú ahora llegas, no te has dado cuenta y la duplicas en tu cluster de Kubernetes, probablemente llegue y te la destruye, ¿vale? Porque él va a coger el identificador que es el nombre. Entonces, la clave es que cuando utilizamos el topology, solo usemos el topology. ¿Vale? Porque hemos tenido problemas, ¿no?, de utilizar definition JSON y el topology operator y colisionar, por ejemplo, con los usuarios, o el otro día haciendo pruebas nos dimos cuenta de que con lo que tú acabas de comentar, tú creas algo con un definition, lo vuelves a crear con Kubernetes y te va a decir error probablemente, ¿vale? Pero se queda el recurso ahí. Y ahora cuando tú llegues y borres ese recurso, como sí que está en el clúster, te lo machaca y te lo borra. Entonces, lo mejor es, si usas operadores, usa operadores y no lo mezcles con más historia. Sí, sí. Una preguntilla. ¿Ah? Una pregunta, Rafa. Cuando tú usas el Topology Operator, Sí. ¿es posible correr un dry run o al estilo Terraform Plan, ¿no? Tú, para ver, mira, vamos a crear todo esto y tú... Realmente no he llegado a mirar si tiene un dry run como tal. Nosotros lo que hacemos al final es utilizar Git diff con Helm, porque tú puedes llegar y ver lo que te va a generar, pero no sabes lo que te va a crear dentro de RabbitMQ. Terraform eso tú puedes tener el plan. Un dry run y tal. Mira y dices, esto es lo que va a hacer. Puedes darte cuenta de, tío, voy a borrar esa cola que a lo mejor no es lo que yo quería. Totalmente. La verdad que no sé si hay un dry run como tal, pero entiendo que se podrá ver.